Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Relatos escalofriantes para todos los gustos de aquellos que aman el terror. Comenzamos. Varios relatos hemos compartido aquí, relacionados con, sobre todo, mujeres, con ánimas, espíritus femeninos, si me permiten el término, que se atraviesan, se cruzan por la carretera. Pero, ¿qué me dirían ustedes cuando quizás no sea un espíritu tan aparentemente inofensivo, sino alguna entidad maligna y de otra naturaleza? Así se cuenta lo que ocurrió en la carretera de Colima a Morelia hace unos 50 años. Y es que salieron de Colima a Morelia a eso de las 5 de la tarde, con el autobús casi lleno. Poco a poco los pasajeros se bajaron en poblaciones intermedias, algunos en Jiquilpan, otros en Zamora, otros pocos en Zacapo. 2 quedaron y llegaron a Quiroga. Ahí el camión, comandado por Julián y su copiloto el Güero, reanudó la marcha rumbo a Morelia, pero prácticamente sin pasaje. Ahora sí, hay que quitarse, o por lo menos relajarse, el nudo de las corbatas que obligatoriamente aquellos transportes tradicionales de finales de los años 70 obligaban a los choferes a portar. Y a punto de salir de la famosa Quiroga, ahí donde diríamos que empieza el libramiento a Sinsunzan ahora, vieron ya en el atardecer a una solitaria mujer que les pedía la parada. Son épocas de camiones polleros que se detienen en todos lados. Dudaron un poco en detenerse ante la extrañeza de ver solamente a una mujer, pero no podía ser un asalto. Estaban dentro de la ciudad casi. El camión se detuvo, le abrieron la puerta. Subió una dama elegantemente vestida, con traje de noche, de color negro, de una sola pieza. Extraño para que se fuera en un camión, guantes también de color negro. Un tanto fuera de época, un anacronismo porque un sombrero elegante, del cual se desprendía un velo que prácticamente cubría el rostro. Pues el cobrador, el valedor, el Güero, pensó en darle la mano para subir, pero al final, al ver ese guante negro, se detuvo. Y hay que decirlo, un viento helado se sintió cuando la mujer entró. Muy alta, más alta de lo que se imaginaron cuando hicieron la parada. La única pasajera se sentó a la mitad del autobús vacío. Se miraron el Güero y el chofer Julián. Bueno, se cerró la puerta, se encendieron las luces interiores, pero no prendían. Quisieron encenderlas, pues. Qué raro, decía Julián, hace un rato que estaba bien. Así es que en esa oscuridad, en esa penumbra, manejaron y siguieron su camino a Morelia. Y así le dijeron, ¿a Morelia? La mujer le dio el billete y le decía con una voz un tanto áspera y helada, quédate con el cambio. Y no voy a Morelia. Antes yo les diré dónde me bajo. Inexplicablemente el Güero sintió un escalofrío. Es más, ni se acordó de darle el cambio. Y luego volteó y se acercó a Julián, quien también estaba nervioso. Pero señora, son 25 pesos de aquí a Morelia. Tenemos que darle su cambio. Contestó.
¿Acaso no me entendió ese cobrador? Le dije muy claro, quédate con el cambio. Antes de llegar a Morelia, yo les diré dónde me bajo. Otra vez, sentían cómo el viento helado entraba por las ventanas y empezaba una suerte de pequeña llovizna. Julián puso a funcionar los limpiaparabrisas. Estos sí funcionaron y la tormenta caía. Hay que decirlo, Julián era un tipo recio, era un chofer de naturaleza fuerte, pero pronto se sintió nervioso. Sentía ñáñaras, una fuerza maligna en aquella pasajera. Pero el camión siguió su ruta, llegaron al famoso puerto del Tigre, empezaron a bajar la montaña, y entonces, por el espejo retrovisor, le pareció ver cómo dos brasas que a intervalos gradualmente se encendían y se apagaban. Volteó y dio un rápido vistazo hacia atrás. No veía nada. Nada de brasas llameantes, esos puntos rojos. Algo me estaría imaginando. ¿Qué pasó, Julián? ¿Qué dices? Le contestó el güero. No, nada, no tiene importancia. Tomó su cajetilla de cigarros para que en medio de la lluvia siguieran manejando. De pronto, no muy claro por el ruido del motor y la tormenta, escuchaban como la mujer que hablaba con alguien. Y luego más claramente oían que ella también se reía. Y una risa un tanto estremecedora. No, a este momento el güero estaba notablemente asustado, porque la risa se escuchaba cada vez más fuerte, y en esa penumbra, dado que los focos del camión, los focos internos no se prendieron, Julián le preguntó a su copiloto: «Oye, ¿esto será natural? ¿Por qué oye las voces y las risas, pero si la pasajera está sola? ¿A poco se ríe de sí mismo?» A este punto el güero ya no decía nada, sino rezaba en voz baja: Padre nuestro, Ave María. Padre nuestro, Ave María, San Ignacio, líbrame del enemigo. Pero el camión avanzaba. Fueron pasando la desviación de la cúpula y flanqueaban la carretera unos grandes pinos y otro tipo de árboles. Al final de esa recta, de repente, la mujer se levantó y les dijo, en un tono un tanto agresivo: «Aquí me bajo, imbéciles». Sin saber qué decir ni saber qué hacer, Julián frenó con cierta brusquedad por la sorpresa. Y sí, se detuvo en ese paraje solitario, completamente fantasmagórico. Aquella mujer se puso de pie lentamente, caminó hacia la puerta. Así como asustados que estaban Julián y el güero, notaron que les parecía que estaba más alta que cuando entró. Ahora casi pegaba en el techo. Pero también notaron que cojeaba notablemente, como que ella arrastraba una pierna. Pasó junto al güero, que solamente agachó la cabeza. Y aunque oyó claramente risas y voces provenientes aparentemente del vientre de aquella mujer, Julián se volteó y le pareció que aquella mujer apenas cabía a la hora de bajar en el espacio de la puerta corrediza. Y al bajar les dijo con una voz que ya no era de mujer, sino de hombre, que digo de hombre, de demonio, y completamente asustante, si me permiten la palabra: «Hasta pronto, estúpidos, que regresaré por ustedes». El autobús se cimbró. Prácticamente todo el mundo sentía, hasta el mismo camión, que se libraban de un gran peso. Se siguieron escuchando en el camino risas y carcajadas. Aquella mujer maligna se cruzó por la parte delantera del autobús, y a la luz de los faros la vieron anormalmente alta, ya a una altura mayor de 2 metros 20 centímetros, así a ojo de buen jovero.
Pero lo que convirtió todo aquello en el clímax de una escena terrorífica, se dieron cuenta cabalmente por qué cojeaba. Y es que aquel vestido elegante se había desgarrado en la parte inferior, y vieron horrorizados que uno de sus pies, pues sí, era una pierna humana con una zapatilla de tacón, pero el otro era una enorme pata de gallo. ¡Jesucristo Redentor! ¡Venía con nosotros el demonio!, gritó el güero. ¡Lánzate! ¡Arráncate! Y Julián, rápido, que no furioso, enciende el camión y se va en medio de la lluvia. Con sangre helada, vieron cómo se alejaban y la cabeza de aquella mujer giraba y giraba para verlos. Y los ojos desde lejos parecían un par de brasas encendidas, con risotadas que se iban alejando, y alaridos múltiples. Volvió a decir: «Nos volveremos a ver, par de estúpidos». Así avanzó el camión rumbo a Morelia. Aquella mujer se perdió en la oscuridad de la noche. ¿Y qué decir del güero y de Julián? Habían vivido una experiencia que nunca habían experimentado y estaban al punto del paro cardíaco por el terror. Pero el autobús marchaba. Gradualmente aumentaron la velocidad y por el miedo que tenían se arriesgaban. Iban a una velocidad acelerada y peligrosa. No importaba. En las curvas las llantas derrapaban. Estuvieron a punto de volcarse. Cierto que al güero, siendo como copiloto, tampoco le importaba alejarse de ahí. Tal era el pánico que ambos tenían. Y en cada vuelta de la carretera les parecía ver ahí en alguna esquinita, atrás de algunos árboles, un par de brasas ardiendo, una mujer vestida de negro, o una pata de gallo a lo lejos que les asustaba sobremanera. Y así fue su trayecto. Toda una tortura, un martirio sin igual. Llegaron a Morelia, cruzaron lo que hubiera sido el libramiento de aquella época. Julián fue bajando la velocidad y en pocos minutos ya estaban llegando a la antigua central camionera, la cual en aquellas épocas todavía estaba en el centro. Se acomodó en el carril que le correspondía. Julián, resoplando y todavía impresionado, notó el güero muy pálido, el cual no dejaba de balbucear entre dientes, porque seguía con los Padres Nuestros y las Ave Marías. Como sea, tomó el bloc de boletos, tomó el rollo de billetes, tomó las monedas y fue a reportarse. Sin embargo, se acordó del billete que le dio aquella señora, de la más alta denominación que se imprimían en aquella época, cuando el viaje solo era de 25 pesos. Lo quiso quemar. Curiosamente no lo encontró. Había desaparecido. Madre santa, me van a faltar esos 25 pesos. Bueno, la oficina de la línea se encontraba a la mitad del andén, en una pequeña caseta. Casi todos los carriles ya estaban ocupados por autobuses de diferentes líneas. Unos llegaban, otros salían, porque Morelia era una ciudad importante y las rutas llevaban hacia distintos puntos: Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, León, Irapuato, hasta Acapulco, Colima, etc. Choferes, ayudantes y empleados estaban ahí pendientes. Y se escuchaba por esas bocinas, que yo sigo sin entender desde mi infancia cómo es que alguien entendía lo que se enunciaba con aquel sonido tan malo, pues las corridas a punto de salir. Pero hete aquí que Julián y el güero se dirigieron a la parte alta de la central con el fin de preguntar por un templo, o por lo menos por un sacerdote. El güero no había querido entrar a la oficina, así es que esperó afuera en el pasillo. Estaban a punto de alcanzar las primeras gradas cuando levantaron la vista. El alarido que dio el güero
se escuchó prácticamente en toda la central camionera. Y así estaba el güero gritando, cuando de repente voltean. Y allá al final de las escaleras, algunos alcanzaron a ver aquella negra y diabólica figura de la mujer con su largo vestido, con su sombrero negro, con su altura notable y sobre todo con su pata de gallo. Era la misma que subieron en Quiroga. Ahora también la veía Julián y parecía estarlos esperando. Así es que el güero empezó a gritar como loco ante la mirada impávida y aquellos cariacontecidos choferes e incluso pasajeros que lo veían como alma que se lleva el diablo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me quiere llevar! ¡Me quiere llevar! Julián se acercó, pero se sentó en la grada, agachó la cabeza, se la apretó con ambas manos, temblando como para despertar de una suerte de pesadilla. Empezaron a correr los rumores y los gritos, mientras el güero seguía gritando. Algunos operadores de autobús de la misma línea, personal de la central camionera y algunos pasajeros se acercaron a ver qué pasaba. El güero seguía gritando que ahí estaba la mujer de la pata de gallo, pero realmente los demás no la veían. Afortunadamente en la central camionera había una enfermería. Y vieron también que quedaba ahí Julián, el otro chofer, como trabado, con las manos agarradas a la cabeza y él sentado. A los dos los llevaron a la enfermería. El doctor, que era más doctor que psicólogo, dictaminó que algo en extremo peligroso los asustó, que mejor lo trasladaran al hospital, a uno y a otro. Pero el que estaba fuera de sí, gritaba, coleaba, movía las manos, no se dejaba sujetar, era el güero. Prácticamente casi se quiebra la aguja de la jeringa con la cual le inyectaron un tranquilizante, para después hablar a una ambulancia. Y efectivamente, llegó la ambulancia y se los llevaron al hospital. El güero ya no podía hablar. Tenía la mirada perdida. Solo repetía que ahí sí, que ahí estaba el diablo y que se lo quería llevar. Julián estaba visiblemente afectado, como conmocionado, pero él solo decía que no iba a hablar con nadie, que solamente iba a hablar con un sacerdote. Los llevaron, les hicieron todas las atenciones posibles, los estudios. Pasaron los días y las semanas. Lo que queda del relato es que Julián ya no pudo trabajar. Nunca volvió a ser chofer el resto de su vida. Estuvo bajo tratamiento psiquiátrico y también bajo tratamiento religioso. Casi no dormía y menos comía. Nos cuentan aquellos que experimentaron la cercanía con estas dos personas, que seguido Julián, el chofer, se despertaba en la noche sobresaltado por terribles pesadillas, por terribles sonidos. Y el güero terminó en un hospital psiquiátrico, con la esperanza de que alguna vez recobrara la normalidad. Pero pasó en este hospital el resto de su vida. Y sí, afortunadamente, poco más de 12 años antes de lo acontecido, se había inaugurado un hospital psiquiátrico, ahí, en la ciudad de Morelia. El hospital Dr. José Torres Orozco. Y allí permaneció el güero hasta el final de sus días, con la mirada perdida, sentado en una silla de ruedas, con un gran miedo. A veces se le acercan, se les quieren acercar para ayudarle, válgame la expresión, y él comienza a gritar y decir: «¡No me dejen solo! ¡El diablo me quiere llevar! ¡No me dejen solo! ¡Auxilio!». Triste final para estos dos personajes que simplemente ejercían su oficio tanto de copiloto y cobrador como de chofer en una noche terrorífica y lluviosa
en el camino de Colima a Morelia. Pero dicen que se les apareció una mujer que en realidad era el mismísimo demonio. Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan. Mi correo es crónicasdeespanto0@gmail.com. Nos vemos el próximo domingo.